Hola, mi gente bella, mi gente hermosa. Hoy 25 de noviembre de 2025. Venezuela está viviendo una de las noches energéticas más potentes de su historia. Y lo que se está moviendo hoy, tanto en lo invisible como en lo visible, no se repetirá en décadas. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Llegaste aquí porque tu alma sabía que necesitaba entender lo que realmente está pasando. No lo que dicen afuera, no los rumores, no lo que se filtra, sino la verdad energética, la verdad espiritual, la verdad que se siente en el cuerpo, en la intuición, en el corazón. Hoy las energías están marcando un cierre definitivo, un punto de no retorno. Hay señales que no se pueden ignorar. Hay movimientos que no se pueden detener y hay una fuerza superior muy potente actuando silenciosamente sobre la nación. Quédate conmigo porque lo que te voy a revelar ahora con astrología, con lecturas energéticas y con la guía de nuestros seres guías protectores te va a seguir aportando claridad, propósito y una paz profunda para atravesar lo que nos viene. Estos momentos tan potentes. Este mensaje no es para asustarte, es para despertarte, para protegerte, para prepararte. Es para que entiendas que Venezuela está entrando en una fase que estaba escrita desde hace muchísimo tiempo y tú estás siendo testigo en este momento. Respira, ajusta tu energía porque lo que voy a decirte en los próximos minutos podría cambiar la manera en la que vas a ver este día, en la que estás recibiendo estas energías en este momento presente. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué más te puedo decir? Feliz, orgullosa, agradecida por tu presencia, por estos momentos de vida que compartimos, estas energías que compartimos. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot. Feliz, contenta y como todos los días vengo a acompañarte a través de una lectura profunda, espiritual, energética y en este caso muy astrológica sobre Venezuela, un país que no solo está viviendo un momento histórico en lo político, sino un momento completamente definitivo a nivel espiritual. Nada de lo que ves hoy fuera es casualidad. Todo se está moviendo dirigido por un plan mayor. Hoy quiero que tomes este espacio como una guía, como un abrazo que te da una amiga, como una señal, como un recordatorio de que no estás solo. Venezuela no está sola, no estamos solos. De que nuestro país está sumamente protegido y acompañado por un coro de arcángeles, seres de luz. Hermosísimo, de que existe un orden superior divino que está actuando, aunque muchísimas veces no podamos verlo. Vamos juntos, vamos profundo, vamos cada vez más a adentrarnos en el alma de Venezuela. Hoy tenemos una hermosísima luna menguante. ¿Qué nos va a decir? La energía de hoy está marcada por esta luna menguante que abre un velo muy particular, un velo de introspección, de silencios inevitables, de verdades que salen a la superficie, de cosas que ya no pueden ocultarse, de lo podridas que están, ya están fermentadas, no se pueden ocultar. La luna menguante es la fase donde todo cae por su propio peso, donde lo que no está alineado se derrumba, donde lo que pertenece a la sombra deja de esconderse. Para Venezuela, ¿qué nos trae esta luna? Desmoronamiento de mentiras, aún más, desenmascaramiento de discurso, agotamiento del miedo, caída de estructuras viejas que ya no pueden sostenerse y, cómo no, la exposición del miedo real. Estos actores, estos seres que han estado usurpando el poder de nuestra nación, que nos han tenido secuestrados, pues ya no pueden esconder el miedo que tienen ni el agotamiento.
Es como que si el alma del país dijera hasta aquí, basta. Y esa energía se siente en las calles, en el aire, en la mirada de la gente. Se siente en el corazón, en la intuición colectiva que dice algo ya cambió, algo está cambiando, algo se está moviendo y ya la ruptura es inevitable. La luna también nos habla de un cierre emocional, un cierre kármico, un cierre espiritual que prepara el terreno para un renacimiento inevitable. Tenemos a Marte en el nodo sur, ajuste kármico y ruptura. Mi gente, Marte activa el nodo sur y eso es muy poderoso. ¿El nodo sur qué es? Es el karma. Marte es la acción, la chispa, el corte, la espada. Cuando Marte toca el nodo sur, el universo dice: lo que es tóxico se corta, lo que es abusivo se cae, lo que es corrupto se expone. Para Venezuela, esta configuración marca movimientos bruscos, tensiones internas, aceleración de procesos, caída de piezas del sistema, decisiones irreversibles, final de ciclos que parecían eternos, se acaban. Marte es el planeta que no pide permiso. Marte ejecuta. Marte revela, Marte rompe cadenas. Y hoy esa energía está actuando sobre nuestro país, empujándolo hacia lo que ya no se puede evitar. El cambio, la liberación, la caída de máscaras, la purificación de lo que está podrido. Esto puede sentirse fuerte, incómodo, tenso, pero es un paso extremadamente necesario para la sanación, donde hay una herida infectada, con pus, con materia orgánica descompuesta. Hay que limpiarla. Hay que quitar lo fétido, hay que quitar lo podrido, la materia dañada para poder limpiar, para poder aportar nutrientes, antibióticos, para que esa herida sane, para que se regenere un tejido. Y ese es el momento preciso que estamos atravesando en este instante. Un momento donde puedan haber malos olores, donde por supuesto que es que hay mucha cosa podrida que sacar, que limpiar, y en eso se está. Tenemos a Mercurio en Sagitario, la verdad internacional. Mi gente, te voy a decir algo. Mercurio en Sagitario nos dice: la verdad viene de afuera. Desde hace días y semanas, lo que ocurre alrededor de Venezuela a nivel internacional marca el ritmo de lo interno. Declaraciones, presiones, negociaciones, decisiones de otros países, movimientos que revelan lo que estaba oculto. Sagitario representa, ya el sol está en Sagitario, representa la flecha que apunta directo al corazón de la verdad. Mercurio, la información, los mensajes, las comunicaciones que vuelan. Hoy Venezuela está en el centro de una conversación global. Lo que se discute fuera tiene un peso enorme dentro. Y esa presión externa está acelerando el final de un inicio que ya no puede sostenerse. Este tránsito nos anuncia verdades que ya no pueden esconderse, documentos que salen, decisiones que se filtran. Mi gente, estamos en un momento muy potente, alianzas que se exponen, voces que antes callaban y ahora hablan, ahora cantan como hermosos canarios. Mercurio está diciendo: prepárense, porque nada permanecerá oculto. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, no quiero extender mucho este video, porque me gusta que la información llegue precisa, corta, al grano, pero no me puedo ir sin darte un detalle. Tenemos también a Saturno en Piscis, mi gente, el fin del espejismo. Saturno en Piscis es una energía hermosísima, pero también implacable. Saturno es el maestro del karma, Piscis es lo invisible. Cuando estos dos se encuentran, se acaba el engaño, se acaban las ilusiones, se acaban las narrativas fantasiosas, se acaban las manipulaciones emocionales. Saturno en Piscis marca el fin del cuento. Fin, se acabó la caída del espejismo, la derrota del engaño. Mi gente bella, mi gente hermosa, tenemos tanto que agradecer, tenemos tanto que agradecer, porque ya estamos viendo cómo se derrumban
esos discursos manipuladores, cómo el miedo se derrumba, ya es el derrumbe del miedo como herramienta de control, ya se desmontan las mentiras históricas, ya se desmontan por sí mismas. Es un despertar emocional, colectivo, alegre, claridad donde antes había confusión. Muchas veces, te lo digo porque mucho de mi gente bella, de mi gente hermosa me escribe y me dice, yo no entiendo esto, no entiendo aquello, pero ahora lo están entendiendo todo. Es como que un rayo de luz, de entendimiento les atraviesa su mente y les explica todo. Y ya lo entienden, ya esas confusiones no están. Hay claridad donde antes había confusión, dudas. La gente está empezando a ver realmente, la conciencia se está encendiendo, el alma está regresando a su centro, el país ya despertó. Disfrutemos este sol entrando en Sagitario, nos representa la iluminación, la justicia, el destino. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué más les puedo decir? Los quiero mucho, muchísimo. Gracias por esa resiliencia que tanto nos caracteriza a los venezolanos, ese poder de encontrar lo hermoso en lo más difícil, de poder levantarnos en medio de tantas dificultades y sobre todo de ser agradecidos. Mi gente bella, mi gente hermosa, mañana nos volveremos a encontrar, claro que sí, porque esta energía de todos unidos es, créeme, granito a granito de arena, piedrecita tras piedrecita, vamos sumando. Y eso es lo que se requiere. Más unión que nunca. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho. 1000 bendiciones. Y hasta la próxima.